estamos concentrados, en primer lugar yo concentrado en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela, de nuevo con todos ustedes. Ayer el presidente Nicolás Maduro se presentó. Ya había algunas informaciones de preocupación sobre que Maduro no había hablado, pues, pero ayer lo hizo. Él venía haciéndolo por las redes sociales, pero desde el programa de Cabello él no aparecía. Él hizo un contacto de audio con el programa de Cabello el pasado miércoles. Luego su equipo de prensa envió a redes sociales una grabación ya filmada de esa misma escena. Ahora bien, lo hizo desde el comando presidencial y dijo lo siguiente. Voy a dar las informaciones que compartió el presidente Maduro con toda la colectividad relacionada con los apagones y la crisis eléctrica en el país. Estimó que el ataque efectuado el día viernes, esto estamos hablando del presidente Maduro, contra las líneas de transmisión fue brutal, así lo dijo, que combinó elementos electromagnéticos y elementos de infiltración en Corpo Eléctrico. Ahora, él dijo que actualmente están siendo investigados. Luego también aseveró que fue un ataque duro, que se está investigando los elementos de infiltración dentro del servicio eléctrico que pueden estar sirviendo de topos para dañar desde adentro. Desde el 7 de marzo estamos recibiendo ataques constantes al servicio eléctrico nacional, precisó el mandatario. Hemos trabajado para recuperar con científicos, ingenieros y hackers el cerebro del CEN, que fue penetrado por un virus desde Estados Unidos. Dijo también que aprobó un plan de 30 días para ir a un régimen de autoadministración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, y esto en dos platos significa racionamiento eléctrico. Estas fueron las informaciones más importantes, en resumen, de su intervención de cara al país. Ahora vayamos por punto para entender y para desgranar de qué se trata todo esto. El primer mandatario dio dos elementos que ya lo había tratado anteriormente: el elemento de la infiltración, que lo trató someramente, y el elemento de los ataques electromagnéticos al CPU, vamos a decirlo así, al cerebro del GURI, del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora, hace casi un mes que Maduro habló de infiltración, pero todavía no hay detalles de si descubrieron a los topos o al topo. Todavía no hay mayores detalles del tipo de virus que está atacando. No sabemos si por razones de seguridad, si por razones de investigación se está siguiendo este lineamiento. Ahora, lo de los impulsos electromagnéticos también fue tratado en una de sus cadenas. Entonces hay tres patas en esto, en el ataque al sistema eléctrico nacional. Uno, la infiltración, proveer información y desde adentro también facilitar pasarelas o pasajes de seguridad, vulnerabilidades a los que están desde afuera. Número 2,
ataques electromagnéticos. Número 3, ataques desde afuera, francotiradores, según dijo Maduro, y ataques a las subestaciones eléctricas. Estamos hablando de 4 partes entonces: el infiltrado, el francotirador o los francotiradores, los ataques electromagnéticos y el ataque cibernético, sin pasar por alto un quinto elemento que serían los ataques o voladuras de las estaciones y subestaciones eléctricas. Eso conformaría las 5 patas, repetimos, de lo que está aconteciendo según el gobierno nacional con esta crisis eléctrica. Ahora, de todo un mes desde que comenzaron, si restamos 7 días al mes, porque comenzó el día 7, estamos hablando, vamos a suponer, de unos 20 días. De unos 20 días prácticamente se perdieron todos en actividades laborales, parciales o ninguna, en actividades escolares, parciales o ningunas, en productividad prácticamente nula. Una paralización, si podemos extenderlo, de un mes del país. Y añado a esto la crisis tan profunda del agua y la electricidad, con los apagones, con toda la serie de sucesiones que esto trae como consecuencias. Esta es la versión del gobierno que ha sido refrendada, ha sido colocada en varias oportunidades, no solo por el presidente, sino también por su ministro de Comunicación. Ahora, la versión opositora o la versión de otra parte del país es total y diametralmente opuesta. Por ejemplo, el líder o el presidente de la Asamblea Nacional, y para un sector de la población, presidente interino, vamos a decirlo así, pues para que encuadrar todo, Juan Guaidó, él piensa que esto es debido a la destrucción masiva del sistema eléctrico por desinversión, por ineficiencia, por falta de mantenimiento, por falta de equipos modernos, en fin, toda esta serie de argumentaciones que ya hemos sabido en el pasado. Guaidó se desmarca de cualquier ataque eléctrico. Para Guaidó no existe, para la oposición no existe, lo que existe es lo nombrado anteriormente. Y dice en distintas entrevistas y en distintas participaciones que mientras Maduro no se vaya, la crisis eléctrica continuará. Esto ha sido interpretado por 2 vías. Por la vía del chavismo, que dice que Guaidó es el referente, el que está detrás de estos ataques con los Estados Unidos y sus mercenarios, y por la vía de su discurso mismo, en el cual si Maduro no sale, ellos no podrán llegar al poder y no podrán reactivar todo el aparataje eléctrico del país. Entonces ustedes ven que en un país polarizado, dividido, encontrado, siempre va a haber estas 2 posiciones, unas que creen, otras que descreen, y por supuesto hay un periodismo que alienta a una y alienta a la otra, un periodismo de lo que llaman de trinchera. Cada quien está entrincherado en su butaca, defendiendo a capa y espada, sea mentira, sea verdad, sea realidad o no, su posición, sus intereses, su chavismo, sus puntos de vista, su Guaidó, sus puntos de vista, su oposición. Nosotros, en cambio, desde aquí presentamos los detalles de ambas partes, hacemos análisis lo más equilibrado posible y usted verá si eso forma parte de sus prejuicios, de sus análisis, de sus puntos de vista. Usted verá si remueve o no remueve o no remueve las informaciones anteriores. Lo que yo sí les voy a decirles es lo siguiente: hay cantidades de información basura. De cada 10 información que hay por allí, por lo menos 8 o 9 son basura, y quien no tenga los filtros de preparación, quien no tenga la preparación
en comunicación, en información, para detectar cuáles son informaciones reales, cuáles son informaciones ciertas, cuáles medios están por lo menos con la verdad, olvídense que va a ser objeto de manipulaciones, de chantajes, de informaciones falsas, y lo van a utilizar de repetidores de cualquier información que se les ocurra. Así que cuidado con esto, riegue la voz. Nuestro canal Últimas Noticias Venezuela se especializa en esto precisamente, en mostrar las dos caras en un país dividido, polarizado. Muchas gracias y hasta la próxima. Por supuesto, se me olvidó, déjenos sus impresiones. ¿Qué dicen ustedes de este virus de Maduro? ¿Es un invento más para alargar la agonía en Venezuela? ¿Qué dice de Guaidó? ¿Es un niño santo, niño de Atoche? ¿No está metido en nada? ¿Es un hombre que quiere realmente sacar adelante a Venezuela? ¿No está comprometido con los Estados Unidos? ¿Es un hombre independiente? ¿Qué me dice de Maduro y de los ataques eléctricos? ¿Son ciertos? ¿Serán verdades? ¿Serán inventos? ¿Serán incapacidades? ¿Será que el gobierno está manipulando a la población? ¿Será que el gobierno, como dijo el Pollo Carvajal, está utilizando esto para medir otras cosas? ¿Hasta dónde llega la capacidad del gobierno? ¿Hasta dónde llega la maldad del gobierno o de la oposición? ¿Qué sabe usted de todo esto? Déjeme sus puntos de vista para seguir analizando el complejo tema venezolano. Muchas gracias. Hasta la próxima.